Buenas hermanos, empezamos como empezamos siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Seguimos meditando sobre las parábolas de misericordia. Ya en el pasado hemos meditado en otras de las parábolas y hoy vamos a hablar de una parábola tan llena de amor que es increíblemente lo que el Señor hace por nosotros. Se titula La oveja perdida. El capítulo 15 de San Lucas es uno de los capítulos más bellos de todo el Nuevo Testamento. Aquí el Señor nos muestra su extraordinaria misericordia por nosotros, pecadores. En este capítulo se leen de corrido tres importantes parábolas, una detrás de otra, y en cada una de ellas el Señor nos muestra distintas maneras como la misericordia de Dios actúa en beneficio nuestro. Hoy vamos a meditar en las dos primeras, la oveja perdida y la moneda perdida. Y vamos a dejar para la próxima ocasión la tercera, que es acerca del Padre todo misericordioso, y que también muchos también la titulan como la parábola del hijo pródigo. No se pierdan esta próxima, la parábola del hijo pródigo, la próxima semana. Pero hoy vamos a leer Lucas 15 sobre la oveja perdida. Todos los publicanos y los pecadores se acercaban a él para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este acoge a los pecadores y come con ellos. Entonces Jesús les dijo esta parábola: ¿quién de vosotros que tiene 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y se va a buscar la que se perdió hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra, la pone contento sobre sus hombros, y llegando a casa convoca a los amigos y vecinos y les dice: alegraos conmigo, porque he hallado la oveja que se me había perdido. Os digo que de igual modo habrá más alegrías en el cielo por un solo pecador que se convierta que por 99 justos que no tengan necesidad de conversión. Palabra de Dios. Los fariseos y los escribas estaban murmurando: acoge a los pecadores y come con ellos. ¿Con cuáles pecadores se juntaba Jesús? Y no solamente se juntaba, los acoge y además, ¡qué horror!, come con ellos. En los tiempos de Jesús se distinguían básicamente 4 tipos de pecado: un pecado físico, racial, social y moral. Y leyendo los evangelios vemos que Jesús realmente establecía relaciones con personas que podían representar estos 4 tipos de pecado. El pecado físico era el concepto que si uno sufría alguna imperfección, una enfermedad o defecto físico, necesariamente habría sido culpa del pecador. Se suponía que la persona o los padres habrían pecado y por eso la persona padecía de esa dolencia. Recordemos que en una ocasión Jesús sana a un ciego de nacimiento y los apóstoles mismos, admirados, le hacen la pregunta: ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Otro de los pecados considerados era el pecado racial. Se consideraba pecadores a todos los extranjeros, ya que no observaban la ley de acuerdo a las tradiciones judías. Por ejemplo, los gentiles y los samaritanos caían en esta categoría. Uno tenía que estar sometido a la ley de Moisés para poder estar libre de pecado. A los gentiles y extranjeros se les prohibía entrar al templo, ya que por definición eran impuros, y si alguno se atrevía a entrar, sufrirían muerte por lapidación. Otro grupo de pecadores era el tipo social: los cobradores de impuestos, los publicanos, los cuales, ¡qué vergüenza!, eran contratados por el poder imperial romano para cobrar impuestos al pueblo, a los cuales estaban sujetos bajo la dominación romana. Este grupo, además de considerarlos como pecadores, eran particularmente detestados por el pueblo.
Imagínense entonces el escándalo cuando Jesús llama a Mateo, un conocido cobrador de impuestos, y lo invita a que lo siga como uno de sus apóstoles. La última categoría de pecadores eran los pecadores morales, aquellos cometidos por prostitutas y los usureros. La mujer que lavó los pies del Señor, que meditamos en la primera parábola, era una de estas mujeres. Y la mujer samaritana, con quien Jesús se detiene y le pide que le debe beber, cae también en esta clasificación. Lo importante de todo esto es que para Jesús ninguno es excluido. Todos los pecadores somos lo mismo para Él. Tenemos una gran importancia y además es personal para Él, ya que Él fue enviado para sanar las heridas de todos nosotros, que somos pecadores. Ya que Jesús no solamente se reunía con todo tipo de pecadores, sino que también activamente los buscaba, era que los fariseos y los escribas murmuraban y decían de Él que seguramente también era un pecador. Hay un conocido refrán: dime con quién andas y te diré quién eres. Y probablemente se lo pensaban de eso de Jesús. El problema con el que se enfrentaban y los confundía era que los milagros que Jesús hacía no podrían ser obra de un pecador, porque un pecador no puede hacer los milagros que Jesús hacía. Entonces Jesús nos relata por medio de parábola la explicación de por qué Él busca a los pecadores. Y nos habla sobre el pastor y la oveja perdida y rescatada. Para ponernos en contexto, el profeta Ezequiel en el capítulo 34 acusa a los pastores de Israel de haber abandonado su responsabilidad y en vez de cuidar el rebaño, se apacientan a ellos mismos. Entonces el Señor le dice a Ezequiel: aquí estoy yo. Yo mismo cuidaré de mi rebaño y cuidaré de él. Luego, más explícitamente nos promete: buscaré la oveja perdida, tornaré a la descarriada, curaré a la herida y sanaré a la enferma. Es muy probable que esta profecía haya inspirado esta parábola de Jesús. Sin embargo, hay una diferencia. Aquí vemos un pastor con 100 ovejas y una de ellas se le ha perdido. Entonces deja a las otras 99 en el mero desierto y se va en busca de la que se ha descarriado. Una vez que la encuentra, la pone contento sobre sus hombros y llegando a casa convoca a sus amigos y vecinos y les dice: alegraos conmigo porque he hallado la oveja que se me había perdido. La paradoja que vemos aquí es que el pastor deja las 99 en el desierto y nos hace pensar: ¿qué pastor arriesgaría dejar a solas 99 por la vida de una sola oveja? ¿Quién te asegura que la vas a encontrar y que no le va a pasar nada a las otras 99? La parábola nos hace pensar y nos reta nuestra manera de pensar y nuestras actitudes, porque aquellos que piensan o asumen que no tienen pecado son como las 99 que se quedan en el desierto. ¿Y cómo se quedan en el desierto? Sin pastor. Obviamente que en el desierto hay muchos riesgos, tanto para las 99 como en la oveja perdida. Pero la gran diferencia es que la perdida necesita ser rescatada y las 99 creen o asumen que están a salvo cuando en realidad están sin pastor. El gozo del pastor al final de la parábola nos ilustra el gozo mismo del Señor, quien se regocija más por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que pudieran pensar que ellos no necesitan conversión. Yo no mato a nadie, yo casi nunca robo, más o menos me porto bien, yo no necesito ir a la iglesia.
Otro punto muy importante que hay que recalcar es el esfuerzo y la dedicación del pastor en buscar a la oveja perdida. Nos enseña que la conversión no es fruto solamente de lo que la oveja hace, sino que es fruto de la acción de Dios, quien busca activamente a la oveja en necesidad. La conversión es siempre fruto de la misericordia de Dios. Aquel que, lleno de gozo, pone a la oveja recién encontrada en sus propios hombros y la lleva a casa. Esta gracia, esta misericordia, estamos llamados a compartirla. Dios ha sido misericordioso con nosotros. Estábamos perdidos y nos ha encontrado y nos ha llevado a casa. Nosotros estamos llamados a ser misericordiosos con los demás, de la misma manera que Dios ha mostrado su misericordia con nosotros. Ahora, podríamos actuar como los fariseos y escribas y quejarnos y criticar la misericordia de Dios, o podemos, llenos de gozo, compartirla con los demás. Recordemos que también uno no tiene que estar perdido o abandonado en el desierto para realmente necesitar la misericordia de Dios, ni tampoco que aquellos que por el momento están en el desierto, Dios no está activamente buscándolos. Al final, recordemos que la oveja no tuvo que hacer nada, simplemente dejarse amar, ya que todo proviene de la gracia y la misericordia de Dios, quien como buen pastor que es, nos busca constantemente. Vamos a ver ahora la segunda parábola en el mismo capítulo de Lucas 15, que es la moneda perdida. El Señor sigue la parábola primera y directamente continúa con la segunda y dice así: ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una, no enciende una lámpara y barre la casa y busca cuidadosamente hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra, convoca a las amigas y vecinas diciendo: alegraos conmigo, porque he hallado la dracma que se había perdido. De igual modo os digo que se alegran los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierta. Palabra de Dios. En esta parábola nos encontramos con una mujer que busca diligentemente la moneda que se le ha perdido. Un dracma no tenía un gran valor, probablemente el valor de una jornada de trabajo, y no se compara con el valor de una oveja, que tiene mucho más valor. Pero lo interesante es que la mujer busca esta moneda diligentemente, con toda dedicación. Enciende una lámpara, barre la casa, deja de hacer otras cosas, y su prioridad es encontrar este dracma que se le ha perdido. Y cuando lo encuentra, llena de gozo, llama a los amigos y vecinos y les da la buena noticia: he encontrado la moneda que se me había perdido. De la misma forma que el pastor que encuentra la oveja, la mujer también se llena de gozo al encontrar su moneda, y el Señor asegura que del mismo modo os digo, se alegran los ángeles del cielo por un solo pecador que se convierta. Fijémonos bien que la parábola no nos dice quién es esta mujer, ni su estado social, si tiene riquezas o no. Lo interesante es que meticulosamente busca la moneda, y cuando la encuentra se llena de gozo y quiere compartir este gozo con los demás. No es el valor de la moneda, por muy insignificante que parezca. El Señor nos busca diligentemente y nos deja ver una vez más que la moneda no hizo nada para ser encontrada. Todo es parte de la iniciativa de Dios, que misericordiosamente nos busca y no cesa hasta que nos encuentra, y lleno de gozo nos lleva a casa. Para terminar, recordemos que Jesús se autodenomina el buen pastor, y nosotros podemos ver cómo el Señor relata en Juan 10 lo que es el buen pastor. Y los invito a leer en este pasaje y meditar en él también, en Juan 10. Jesús nos dice que Él es el buen pastor. Él es el buen pastor. Hay que conocer a las ovejas por su nombre. Conoce tu nombre. El buen pastor da la vida por sus ovejas. El buen pastor se distingue del asalariado porque se interesa
personalmente por cada una de las ovejas. En el peligro, el asalariado huye. En cambio, el buen pastor se queda y da la vida por sus ovejas. El buen pastor se queda aún en momentos de grave peligro. No nos deja solos. Jesús nos dice en Mateo 18 que no es la voluntad de vuestro Padre Celestial que se pierda uno de estos pequeños. Como comunidad, como iglesia, nosotros también estamos llamados a compartir la misericordia de Dios y ayudar a buscar, a encontrar y llevar a otros a la casa del Padre. Esperemos que esto nos ayude en nuestra vida espiritual y nuestra forma de vivir nuestra vida cristiana. Para meditar y actuar, tómese un tiempo para meditar en aquel momento cuando usted se sentía perdido y el Señor lo encontró y lo llevó de vuelta a casa. Si es posible, escriba una breve reseña acerca de esta experiencia personal. Recuerde con detalles qué fue lo que pasó y cómo llegó a conocer al Señor de una manera especial y personal. Busque ahora una oveja perdida y comparta con ella su testimonio personal de cómo fue que el Señor se hizo presente en su vida y esté dispuesto a dar testimonio a todo aquel que necesita oír cómo la misericordia del Señor se manifiesta en su vida personal. Esperamos que esto sea de provecho espiritual para ustedes y su familia. Y hasta la próxima. Nos despedimos y no se olviden de pulsar me gusta y de compartir con sus amigos y familiares. Amén. Adelante,